Seguimos en Proeconomía y Finanzas, momento de entrevista vía Zoom. Ya vamos a contactar con el economista Daniel Correa, quien comparte habitualmente con nosotros opinión sobre diversos temas y también análisis. Daniel, ¿cómo estás? Gracias por el tiempo, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Omar? Y un saludo especial para toda tu audiencia. Bueno, hay varios temas que queremos conversar contigo, escuchar tu posición y tu análisis que siempre contribuye mucho para toda nuestra audiencia y todos nuestros televidentes. En primer término, ¿qué visión tenés de la actual cotización del dólar? ¿Qué está pasando, a tu entender, con la moneda estadounidense? Bueno, vimos en los últimos días un comportamiento un poco más estable de lo que Ujú. veníamos viendo hace semanas. Sí. Si bien en algunos días en particular podemos tener algún tipo de movimiento, ya sea de apreciación o depreciación, pero muy bajo. Entonces, es probable que, dado este escenario que suele darse de una manera regular en el mercado paraguayo, tengamos alguna presión alcista, que no significa que va a subir el tipo de cambio de una manera importante o que tengamos que salir corriendo hoy a el Banco Central también está actuando, también está dando señales, pero sí creemos que con lo que ocurre internacionalmente o lo que puede ocurrir internacionalmente, más la estacionalidad propia de nuestra economía, podría generar alguna pequeña revisión hacia el alza del tipo de cambio en los próximos meses. Ujú. ¿Consideras, Daniel, que analizando todos estos elementos, como decías, podría haber un aumento en relación a la cotización, un aumento paulatino, pero no llegar a niveles que teníamos antes de este descenso que fue mostrando el dólar? Por ejemplo, encima de los 7.000 guaraníes que llegó en algún momento a estar la moneda estadounidense. Mira, en economía normalmente tratamos de ver todos los elementos, no tenemos una bola de cristal respecto a cuánto puede ser Claro, el tipo de cambio, ¿verdad? sí. Pero sí, Omar, un tema relevante también, ¿verdad? Es muy difícil ver esos picos muy fuertes, ya sea para abajo o para arriba, a no ser que exista algo muy importante que altere el sistema cambiario en Paraguay. El año pasado sí hubo un tema, a mediados del año pasado, donde el Banco Central había tomado una decisión que sí generó un impacto importante en la entrada de dólares a través del mercado financiero. Y eso hizo que haya un volumen importante de dólares dentro de la economía, además de todo Ujú. lo que dijimos recientemente, ¿verdad? Entonces, yo no visualizo absolutamente ningún tipo de impacto fuerte que pueda alterar eventualmente eso en los próximos meses. Y estoy hablando, cuando hablo de los próximos meses, hablo de como máximo 6 meses y como promedio en los próximos 3 meses. O sea, no visualizo absolutamente nada, dado que inclusive algunos de los elementos internacionales que podían haber alterado una profundización del conflicto en el Medio Oriente, y eso impactando en términos de los commodities. O sea, eso ya está bastante más tranquilo en ese sentido, por lo que no visualizo algún elemento que pueda alterar sustancialmente y eso tener impacto sobre la cotización. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco no vemos en el mercado local que tengamos alguna preocupación seria sobre alguna demanda extraordinaria de dólares para los próximos meses que pueda hacer que el tipo de cambio se pueda alterar en esa línea del cual estaba mencionando. Yo visualizo algo mucho más gradual, mucho más tranquilo. De hecho, es lo que vimos en estas últimas semanas, bastante más parecido al movimiento tradicional del dólar. Si bien todavía bajo, en términos de los 6.100 como te decía, pero sí fluctuando siempre entre 20, 50, 30 puntos, que es de alguna manera lo que la oferta y demanda de alguna manera le presiona, digamos. Entonces, visualizo, digamos, eso en los próximos meses de un tipo de cambio un poco más depreciado a efectos nuestros, ¿verdad? O sea, un alza en el tipo de cambio, pero muy leve,
Yo estoy hablando más de los 6.200 o ligeramente por encima de eso, pero no mucho más porque no visualizo algo que pueda alterar el mercado ahora. Ujú. Y hay otro elemento sobre el cual también queríamos conocer tu análisis, el precio de los combustibles. Ahora hay cierta estabilidad internacional con el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, si bien también conoces Medio Oriente, siempre es como un polvorín a punto de estallar de forma permanente. ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas? ¿Este acuerdo puede traer una baja en el precio de los combustibles porque el petróleo ya comenzó a bajar, Daniel? Sí, efectivamente, el tema tiene que ver un poco con cómo eso se termina, primero estabilizando, como bien decías, Ujú. y segundo, esa estabilización o eh, esa sostenibilidad en cuanto a a la tranquilidad en esa zona se traslade a precios más estables también, ¿verdad? En los primeros Sí, días de los anuncios del acuerdo, sí hubo una caída muy importante del petróleo, ¿verdad? Y todos sus derivados, por debajo inclusive de los 80, estaba más cerca de los 70 que 80 dólares el barril. Pero rápidamente, con algunas cuestiones que se fueron dando, donde Israel hizo algunos anuncios, si bien todavía dentro del acuerdo, o sea, es como que todavía esa estabilidad no está marcada y repercute, eso termina repercutiendo en el precio. Ahora, si comparamos, digamos, con las últimas semanas, sí hay una caída importante. Ahora, a mí me cuesta todavía creer que eso va a tener un impacto en el corto plazo digamos, en el bolsillo de la gente, digamos, porque primero que las empresas ya han comprado bastante con precios altos y tendríamos que esperar seguramente los nuevos cargamentos con estos precios un poco más bajos, pero siempre acuérdate que ellos hacen un promedio, ¿verdad? Y todavía el precio está relativamente alto de lo comprado, de lo que está viniendo y de lo que están comprando en este momento, ¿verdad? Entonces en promedio ujú, todavía está relativamente alto. Seguramente tendremos que esperar más. Unas semanas para ver si se estabiliza esto y ahí recién ver alguna posibilidad de caída en el precio del combustible. A ver, definitivamente, o sea, lo que siempre decimos también, ¿verdad? Hay una mayor flexibilidad o elasticidad cuando sube el precio que cuando baja, ¿verdad? O sea, claro. siempre estamos viendo eso, ¿verdad? Ahora esperemos que también Petropar, que es un gran jugador dentro del mercado y que también tiene una dinámica de compra diferente, ¿verdad? Porque por el estoqueamiento que puede tener Petropar, puede generar algún tipo de impacto en los precios, pueda generar algún tipo de arbitraje en el mercado y de esa manera también los emblemas privados puedan empezar a ajustar sus precios hacia la baja, ¿verdad? Pero yo en el corto plazo no veo todavía, sí seguramente en las próximas semanas, 2 o 3 semanas, podríamos ver algún tipo de impacto, ¿verdad? Sí, el reclamo permanente de la gente al cual hacías referencia, Daniel, tiene que ver con eso. Rápido para aumentar, lento para bajar los precios si es necesario. Incluso algunos analistas internacionales ya hablan de meses también porque hubo daños importantes en este conflicto bélico a infraestructura petrolera, sobre todo en la zona de Oriente Medio. No, y también lo que siempre se dijo del estrecho de Hormuz, ¿verdad? De cuánto Ujú. realmente se vio afectada digamos, esa pasarela, digamos, por Sí, donde pasa gran parte del volumen de crudo que consume el mundo, ¿verdad? Y también de la recomposición que van a tener muchos países también en sus demandas, ¿verdad? Porque no es solamente que la producción estaba parada, sino que estaba, digamos, rondando, digamos, viendo cómo salir. Y eso generó costos importantes también, sobre todo en temas flete, en temas logística, y eso tiene de alguna manera impacto también sobre los precios, ¿verdad? Por eso creo que recién en 2 o 3 semanas vamos a tener claro cuál es la perspectiva de precios, o si todavía está con esta volatilidad, va a ser bastante difícil que veamos impactos en el momento de ir a cargar el combustible con nuestro vehículo, ¿verdad? Y aprovechando tu tiempo, tenemos que obligatoriamente hablar
del aumento del salario mínimo. Decisión del presidente de la República, 5% por encima del promedio de inflación. ¿Qué análisis podés hacer en relación a esta decisión? Bueno, la verdad que es un tema súper controversial en términos de que algo que estaba arreglado a Sí. través de ciertas normativas haya sido eh, de alguna manera vulnerado por una decisión, digamos, si bien la interpretación del Ministerio de Trabajo había, recuerdo que hace semanas ellos ya manejaban la situación de que la interpretación que ellos les daban a que el salario debe ser ajustado en base al IPC, ellos justamente utilizaban la palabra base, ¿verdad? Decía en base Ujú, a, ¿verdad? Y que en realidad ese era el piso sobre el cual había que ajustar y que eventualmente podían utilizar. A ver, esa es una interpretación discutible. Yo me parece en cierta medida razonable discutir esa posibilidad. Ahora, sí el cambio de reglas puede ser un tema importante, sobre todo en que esto nos empieza a brindar cierta imprevisibilidad, ¿verdad? Porque, ujú. ¿por qué el doble, ¿verdad? ¿Y por qué no 7 o por qué no 8, por qué no 4, ¿verdad? Por ciento. Y eso puede generar algún tipo de incertidumbre en los próximos años en la medida que no cambiemos las reglas de juego ya ahora, ¿verdad? Porque creo que un elemento central tendría que ser hoy discutir ya, generar un debate de revisar esta metodología de reajuste del salario mínimo, ¿verdad? Y encontrar una metodología mucho más adecuada que le brinde previsibilidad, porque el año que viene la inflación puede ser el Vamos a 3 o estar el en la 4 misma, claro. y vamos a estar otra vez en la misma discusión, ¿verdad? Y que puede ser el doble o puede ser menos el doble o puede ser más que el doble. Entonces, eso no genera previsibilidad, sobre todo para las empresas y en su estructura de costos, ¿verdad? Eso es por un lado, ¿verdad? Ujú. Y por otro lado también una cuestión mucho más integral. ¿Por qué? Porque finalmente el impacto que esto tiene sobre el mercado laboral es relativamente bajo porque son pocos los que están dentro Sí. de la formalidad del salario mínimo y hay un montón de gente que no está dentro de ese rango y también está fuera de la formalidad. Entonces, creo que habría que mirar un poquito más integral esto y definitivamente ahora que ya está definido esto, mal o bien, discutirlo de una manera mucho más técnica, mucho más estructurada y dejar una base para que el año que viene se pueda aplicar de una manera mucho más transparente, ¿verdad? Ujú. ¿Consideras que es una decisión política en realidad esta, tomando en cuenta también el contexto en que hizo el anuncio el presidente de la República en la Junta de Gobierno de su partido? A ver, todas las decisiones del presidente o de un ministro o de las autoridades tienen, tienen connotaciones políticas, ¿verdad? Porque finalmente un técnico puede recomendar algo, pero la decisión final siempre está en la autoridad máxima, ¿verdad? Normalmente los técnicos lo que hacemos es brindar alternativas y la decisión final siempre la tiene la máxima autoridad, ¿verdad? Por lo tanto, sea esta u otra, siempre tienen una connotación política, obviamente basada en aspectos técnicos, ¿verdad? Ahora, en este caso en particular, creo que el presidente lo que trató era de alguna manera en recomponer algo que sí técnicamente se le vino mostrando que ha habido una pérdida del poder adquisitivo de la población, ha habido un deterioro, ese deterioro había que compensarlo y mirar hacia adelante, ¿verdad? Ujú. Creo que la intención está por esa vía de tratar de compensar eso. Ahora, lo que hay que trabajar es en un instrumento que sea mucho más transparente a futuro, que sea mucho más digamos, con aspectos metodológicos y revisar la canasta, ¿verdad? Que es algo que yo vengo propugnando hace rato ya y diciendo que yo creo que el termómetro con el cual estamos midiendo la temperatura era incorrecta, ¿verdad? Sí, ¿y consideras que técnicamente es viable ese cambio de metodología elaborando un índice solo de canasta familiar y que en base a ese índice se ajuste el salario mínimo, Daniel? Claro, hay un tema importante, Omar, que seguramente en algún momento podría ser interesante también para tu programa. El Banco Central está realizando una encuesta de presupuesto familiar
Sí. Realmente es un trabajo muy grande, ¿verdad? Que están haciendo ellos. Y bueno, esa es, digamos, la base. En realidad lo está haciendo el INE, el Instituto Nacional de Estadística, con el Banco Central, ¿verdad? Y ellos tienen, o sea, creo que desde esa perspectiva, con toda la base de datos, con toda la información que están recolectando, puede ser un insumo importante para que empecemos ese debate y decir, ¿cuál es lo que es realmente la canasta que tiene que tener, digamos, una persona que gana dentro del rango del salario mínimo, ¿verdad? Porque quizás Ujú, estamos una capa de la población que estamos muy por encima de esos ingresos o están por encima de esos ingresos con 3 o 4 salarios mínimos, digamos, de sí. promedio. Y tiene otra canasta, ¿verdad? Tiene otra canasta totalmente, ¿verdad? Y a veces el IPC, como es un promedio, Ujú. ¿verdad? Está capturando canastas que no corresponderían a ese tipo de hogar que tiene esos ingresos, ¿verdad? Entonces, creo que ese tipo de cosas son importantes que se revisen, ¿verdad? Creo que ahí está el cambio metodológico que yo decía, y de esa manera sea mucho más transparente también el proceso de actualización, ¿verdad? Daniel, agradecemos tu tiempo. Como siempre, un gusto compartir contigo. Gracias, Omar, y un saludo para tu audiencia. Hasta la próxima, el economista Daniel Correa compartiendo con nosotros su análisis, su visión de algunos puntos importantes que hacen al proceso de desarrollo económico de nuestro país.